El dispositivo donde está el micro, perfecto. Vale. ¿Me escucháis ahora un poco mejor? Sí, mejor así. Quizá lo que tengo que hacer además es elevar un poco la voz. Bueno, os decía que desgraciadamente gran parte de mi trabajo tiene que ver con todavía escribir mucho sobre temas que tienen que ver con la violencia contra las mujeres, porque desgraciadamente tenemos ejemplos prácticamente a diario en todo el mundo. Pero os decía, en esto la buena noticia, y ahora veremos algunas pautas, la buena noticia es que en España, en el periodismo español en general, este tipo de temas los aborda muy bien. Y no los aborda muy bien porque hayamos llegado ahora, algunas, a contar cómo se hace, sino porque hay una larga tradición. Había mujeres en los medios contando víctimas mucho antes de que lo hicieran las propias administraciones. En el caso del país, por ejemplo, el recuento que tenemos en el país todavía a día de hoy empezó en el año 2001, cuando el recuento oficial empezó en España, como sabéis, en el año 2003. Comparto con vosotros, vamos a hablar un poquito, si os parece, a qué me refiero, de qué hablamos cuando hablamos de periodismo con perspectiva de género. No es casual la foto que traigo aquí. Estas son algunas de las mujeres que llamaron a la huelga en el año 2018, cuando pasó aquella revolución y aquella gran manifestación que hubo en Madrid, en muchos otros rincones de España. Las juntamos, las llevamos a Gran Vía para hacerles una fotografía, para contar un poco que ahí estaba el origen de todo, ¿no? Y bueno, me gusta traerla porque creo que, como os decía antes, en España parte de lo que está ocurriendo ahora tiene que ver con lo que ha pasado desde 2018 hasta ahora, ¿no? Os decía, ¿qué es periodismo con perspectiva de género? Pues ni más ni menos que periodismo. Macarena Bernal, que sería uno de estos referentes que os digo, de mujeres que ya están haciendo cosas similares en otros medios en España, ella es la responsable actualmente de Feminista. Ella dice, el periodismo con perspectiva de género es periodismo, lo otro sería información sesgada. Yo no puedo estar más de acuerdo. Entonces, cuando hablamos de periodismo con perspectiva de género, como bien decías, no estamos hablando solamente de una persona que escribe sobre mujeres o sobre temas de mujeres, sino de reflejar mejor la realidad. Ofrecer una imagen más real de la sociedad, como digo aquí, incluir a más de la mitad de la población, porque y en estos días, sobre todo en el entorno del 8 de marzo, sobre todo en el entorno del 25 de noviembre, se ve mucho que hay muchas propuestas de temas y hay muchas agencias que se acercan a los medios a intentar contarnos historias de mujeres, y abordado como si las mujeres fuéramos un colectivo. No solo no somos un colectivo, sino que somos la mitad de la población. Y eso tiene que estar recogido en todas las informaciones que hagamos. Tenemos que tenerlo en la cabeza, por ejemplo, a la hora de incluir a las expertas en las informaciones. Porque, como os decía, ahora veremos también los datos. Cuando pongo aquí sacar a las mujeres del victimario, tiene que ver con que todavía aparecemos de una forma mayoritaria como víctimas en todo tipo de catástrofes, y las mujeres tienen que aparecer también en los medios como expertas, como responsables políticas, como líderes en sus ámbitos. Hablaremos también ahora brevemente de qué opino, cómo creo que deberíamos abordar el tema de las pioneras ya en el siglo XXI. Y por último, el resumen sería que no se trata de hacer historias de mujeres, como decías ahora, sino de incluir a más mujeres en las historias. Vale, esto es lo que os comentaba. El dibujo, el análisis es del Global Media Monitoring Project, es un poquito antiguo porque es del año 2015, pero en realidad yo creo que se parecerá bastante a la imagen que hay ahora, a la imagen que proyectan los medios de las mujeres, y creo que incluso ha habido distintos organismos que han alertado de que precisamente durante la pandemia la voz de las mujeres se ha vuelto a recortar. O sea, de alguna forma hemos dado un retroceso también en nuestra presencia en los medios. Y os decía ahí, según este estudio, somos protagonistas en menos del 30% de las noticias. En el caso de la economía aparecen también muy pocas mujeres explicando cuestiones económicas que son fundamentales. Por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con los cuidados podría ser y debe ser un tema fundamental dentro de la información económica. Como expertas y como comentaristas, recogía este informe apenas el 9%, y finalmente como víctimas, os decía, en protagonistas de crímenes y de violencia en más del 51% de los casos. Y yo vengo a hablar también de algunos ejemplos prácticos para que entendáis de qué estamos hablando cuando hablamos de aplicar el enfoque con perspectiva de género. Las afirmaciones que hacemos recientemente se ha incluido en el libro de estilo del país, ahora hablaremos también de ello. Y hay un ejemplo muy clásico que yo lo traigo muchas veces a las charlas y a los talleres, porque creo que se entiende muy bien. Es la idea de usar los datos para desdoblar el enfoque. ¿De qué estamos hablando? Si miráis este gráfico, es un gráfico en el que se habla del consumo de sustancias por parte de los españoles en los últimos 12 meses. Sale de un informe de sanidad.
Si tú lo miras tal y como está ahora, pues lo que te cuenta es que en general a los españoles, bueno, nos gusta bastante el alcohol, somos muy aficionados muy aficionados al tabaco y de ahí hacia abajo. Pero si haces el ejercicio de desdoblarlo, fijaos ahora en el gráfico de la derecha y lo divides entre hombres y por hombres y mujeres, ves que efectivamente te sale un cuadro distinto, te sale una historia diferente. Porque el alcohol sigue estando muy presente en la vida social de los españoles, pero más en el caso de hombres que de las mujeres, igual que con el tabaco. Pero si vamos a los dos siguientes ejemplos, a los hipnosedantes con respecto a los analgésicos, es muy interesante porque ahí nos está hablando los hipnosedantes, son medicamentos que se toman para dormir. Nos habla, por ejemplo, de las cuidadoras, es decir, las mujeres utilizan más los hipnosedantes que los hombres, las mujeres emplean más este tipo de medicinas. Y los analgésicos opioides, que son para el dolor, nos podría hablar también de por qué hay más mujeres que hombres, probablemente por trabajos que tienen que ver con el esfuerzo de las manos. Yo aquí pensaba, por ejemplo, en las Kellys, en las camareras de piso. Y en realidad es algo que si os dais cuenta, se puede hacer con muchísimas otras situaciones, ¿no? Con la esperanza de vida, con la inmigración, desde luego con el paro y con las pensiones, porque la realidad de las pensiones de las mujeres, teniendo en cuenta cómo es la vida laboral de las mujeres en general y cómo es la vida laboral de los hombres, nos cuenta una realidad totalmente distinta. Y yo creo que es interesante hacerlo y por eso os decía que no se trata solo de hacerlo en una sección determinada, no se trata solo de que lo haga una periodista determinada o un periodista determinado, sino de tenerlo en la cabeza, porque así lo que estamos contando es historias mucho más profundas, mucho más completas, ¿no? Yo creo que ese desdoble del enfoque se puede aplicar prácticamente en todas las informaciones que hacemos. Y bueno, aquí os traía también una reflexión que hicimos recientemente. Esta es una información... Susana, soy Susana Pilar, ¿me escuchas un momentito? Sí, sí. Perdona que vuelva a insistir, pero nos están escribiendo que a veces no te escuchan y no puedes seguir el hilo de lo que cuentas. Cuanto más te acerques, sé que es complicado, porque estás hablando y gesticulas, mejor te podemos escuchar. Y no sé si hay la opción de que subas volumen a tu micro. Vale, ¿ahora me escucháis mejor? Sí, ¿no? ¿Qué me decís aquí? Sí, aunque estés un poco más incómoda, si puedes hacer eso. No, estoy más incómoda. Lo que estoy haciendo es usar el micro claro, pues de los así. auriculares. Mejor, pues venga, lo hacemos así. Vale. ¿Queréis que retome, que repita como creáis que es más útil para la gente que nos está escuchando? ¿Me oyes? Bueno, sigo entonces por donde iba. Os decía, Las Pioneras, una reflexión que hicimos hace poco. Esta es una información que sale en el entorno del 25 de noviembre. Como sabéis, hay dos grandes fechas para concentrar todo lo que tiene que ver con las mujeres. Yo defiendo que en realidad deberíamos hablar sobre temas de mujeres e incluir a mujeres en los temas a lo largo de todo el año, pero es cierto que hay dos grandes picos informativos y hay dos grandes picos en cuanto a la atención a las mujeres. Una de ellas es la fecha del 25 de noviembre, el Día contra las Violencias de las violencias contra las mujeres. Y aquí, una reflexión que me plantean desde la sección de Nacional ante esta información, en principio estaba titulada con La Guardia Civil nombra a una primera mujer para dirigir una comandancia. Y entonces, bueno, me la pasan y me dicen, ¿qué opinas de esto? Y entonces nos dimos cuenta de que todavía tenemos mucha tendencia a hablar de mujeres pioneras en muchos ámbitos, cuando en realidad lo que habría que hacer es darle la vuelta. Es decir, estamos en el año 2021, las mujeres llevan muchísimos años en el mercado laboral, en muchísimos ámbitos, desgraciadamente muy poco presentes en algunos de ellos, pero lo interesante aquí es darle la vuelta y no contarlo como un logro, sino describirlo como periodísticamente sería en realidad una injusticia, que es, por un lado, desde luego, incluir el nombre de la persona de la que estamos hablando. Esto también es un debate que yo creo que en general empieza a estar superado. No es una mujer, es Silvia Gil, es una mujer concreta, que tiene un nombre, tiene un apellido, tiene unas circunstancias, tiene una edad, pero más interesante todavía es poner ya desde el principio, reflejar en el titular, que estamos hablando de la primera mujer que dirige una comandancia de la Guardia Civil en 176 años de historia, que de alguna forma ahí te está llevando a una función que tiene el periodismo que yo creo que es fundamental, que es a ir a los porqués, a las razones de las cosas y a contextualizar. O sea, cuando decimos en 176 años de historia, no estamos diciendo esto es un logro, estamos diciendo esto forma parte de una injusticia, las mujeres están infrarrepresentadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Al hilo de esto me llamó mucho la atención, por ejemplo, que en la declaración conjunta que firma el Gobierno de cara al 8 de marzo, que cuentan algunas de las realidades y de las circunstancias en las que están las mujeres españolas
en este siglo XXI, que hacían también hincapié en el tema de la pandemia. Una de las cuestiones que resaltan es que por primera vez hay una presidenta de sala en el Tribunal Supremo, que es María Luisa Segoviano. Se les olvidó decir que es la primera mujer en una sala del tribunal, que preside una sala del Tribunal Supremo en más de 200 años de historia. Entonces, bueno, lo traía simplemente como ejemplo para que veáis que este tipo de mirada con perspectiva de género es muy interesante aplicarla a cualquier cuestión y hacerse muchas preguntas, que al final es de lo que va nuestro trabajo. O sea, las periodistas y en las redacciones, los periodistas en general, lo que hacemos es plantearnos preguntas e intentar darles respuestas. Y probablemente la pregunta más importante de todas es ¿por qué? ¿No? Bueno, os traigo un tercer ejemplo para hablar de las imágenes, y esto tiene que ver también con la reflexión que hemos hecho en el país, que además está incluida en la nueva versión del libro de estilo, que todavía no está en la calle, todavía no se puede comprar, pero sí que está aplicando ya dentro de la redacción. Yo creo que saldrá en breve, probablemente dentro de un mes estará ya disponible públicamente. Estas son dos imágenes distintas de dos momentos distintos para ilustrar temas de prostitución. La imagen superior la usamos, la de los tacones, la usamos hace apenas un par de años o así para explicar todo el debate sobre la postura abolicionista que entonces decía tener el gobierno, lo sigue diciendo ahora, y digamos, la propuesta legislativa que tenía en mente, que nunca se llegó a materializar. Y ahí hicimos una reflexión de qué tipo de imagen queríamos. La imagen de abajo, como veis, no es una imagen, es una imagen robada, es una imagen de unas señoras que están ahí, bueno, ejerciendo la prostitución. Se publicó hace muchos más años, ahora ya no se puede encontrar. Primero se publicó con sus caras, luego se borró las caras y finalmente se decidió quitar esa imagen, porque de alguna forma es denigrante. Y de esta reflexión de cómo ilustramos, en este caso, los temas que tienen que ver con la prostitución o los temas que tienen que ver con la violencia contra las mujeres, sacamos una reflexión que ha quedado finalmente recogida en el libro de estilo, que es que el compromiso de la redacción de no usar imágenes violentas de las víctimas para casos de violencia machista, tampoco las obtenidas sin permiso en redes sociales. Yo creo que aquí tenemos que hacer una reflexión importante con todo esto que tiene que ver con la revictimización. Si al dolor de una familia, de algunas personas, cuando pierden a una mujer, cuando una mujer es asesinada por su pareja o expareja y como veremos ahora, también en otras circunstancias que ya están reconocidas legalmente y que se consideran violencia contra la mujer. Hay que tener en cuenta desde los medios de comunicación que podemos jugar un papel, que jugamos un papel muy importante, eso es así, pero también que podemos tener un papel negativo, que es el tema de la revictimización de las mujeres. Es decir, cuando robamos imágenes, cuando no somos respetuosos con el duelo de una familia que acaba de perder en circunstancias terribles a una mujer, en realidad no estamos ayudando a solucionar el problema, y eso es importante. ¿No? Os decía, pues eso, el libro de estilo también incluye que no se van a usar imágenes robadas o que denigren a las mujeres en reportajes sobre prostitución o trata. Vale, os traía aquí algunas de las cuestiones que se han incluido en esta última edición, que os decía que estará en breve disponible. La segunda lectura es muy importante porque todo lo que tiene que ver con los sesgos machistas, yo creo que están en cualquiera de nosotros, en cualquiera de nosotras, ¿no? Es interesante hacer una segunda lectura y hacerse preguntas, lo que decía de desdoblar los datos, desdoblar el enfoque. Cuando ponemos aquí evitar asimetría se refiere a cuestiones, preguntas o observaciones que podemos hacer sobre la mujer que no haríamos sobre los hombres. O sea, yo creo que es fácil de entender que es bastante habitual que, por ejemplo, se hable de la indumentaria de cualquier ministra. Lo digo en términos generales. Afortunadamente eso también ha mejorado mucho, pero se siguen encontrando ejemplos. Y sin embargo es muy raro que algún periodista o alguna información o algún reportaje se pare a hablar sobre, no sé, por ejemplo, la corbata del presidente del gobierno, ¿no? Y ese tipo de cuestiones hay que tenerlas en cuenta para no reproducirlas, porque muchas veces se hace de forma inconsciente, ¿no? En el libro de estilo no se asumen las duplicaciones, es decir, presidentes y presidentas, niños y niñas en líneas generales, pero sí se recomienda eludir del abuso de la palabra hombre, en este caso sería, por ejemplo, humanidad. Se han recogido finalmente algunos cargos en femenino, como jueza o como concejala, que de alguna forma en el uso ya estaba. Yo creo que todo el mundo, o la mayoría de la gente en el lenguaje cotidiano habla perfectamente de juezas y habla de concejalas del ayuntamiento. Y luego debates más de profundidad que tienen que ver también con el lenguaje, que yo creo que al final es nuestra herramienta principal de trabajo, con lo cual todas las reflexiones que hagamos son interesantes y son necesarias. Y bueno, se optó, en vez de usar el término en general de gestación subrogada,
y se considera eufemístico usar el término de vientre de alquiler. Y bueno, ya por último, os recojo también algunas de las ideas que están recogidas en el libro de estilo sobre cómo tratar la violencia machista. Esto os decía al principio, afortunadamente en España hay guías desde hace muchos años, hay periodistas y medios que lo llevan haciendo bien muchísimo tiempo y de alguna forma en la redacción del País también hay una amplia tradición y hay normas que ya se conocen, pero está bien que además estén en nuestro libro de estilo porque no deja de ser de alguna forma la Constitución, digamos, el gran manual sobre el que nos basamos para hacer el trabajo. Os decía, la idea de no revictimizar, tener mucho cuidado en este tipo de informaciones, porque no estamos hablando de informaciones, o sea, estamos hablando de informaciones muy sensibles, de un material de trabajo muy sensible, aunque siempre lo es, pero en este caso podéis entender que por distintos motivos lo es aún más. Considerarlo un problema estructural, es decir, no son cuestiones aisladas. A una mujer no la matan como podrían robarle la cartera, no es lo mismo. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de escribir, de trabajar, de hacer el conteo de los datos, de incluir el contexto, de hablar con especialistas que nos cuenten de qué estamos hablando, porque eso ayuda mucho a explicárselo bien a nuestros lectores y sobre todo a aportar el granito de arena que se puede aportar desde los medios de comunicación, ¿no? También hace una reflexión que en realidad es una reflexión en la que está sumida ahora mismo el gobierno y probablemente casi toda Europa, que es incluir la violencia contra las mujeres más allá de la que se ha tratado aquí tradicionalmente, que es aquella que afecta a la pareja o a la expareja, porque también es violencia contra las mujeres, casos como el de Diana Kerr o Laura Luelmo, que de hecho el gobierno tiene el compromiso de empezar a contabilizar esos otros casos, aunque todavía no ha empezado a hacerlo. Dejar muy claro que las mujeres no son culpables, no importa cómo iban vestidas, no importa si habían bebido, no importa si volvieron con el maltratador, porque esto es una cosa que en el momento que conoces cómo funciona el mecanismo de la violencia machista, puedes entender que las mujeres muchas veces vuelven y vuelven por muchísimas cuestiones. Los vecinos no son fuente, esto es un clásico, es decir, eso desgraciadamente sí sigue siendo habitual, que cuando asesinan a una mujer vayamos al entorno, vayamos al barrio, y cojamos a veces testimonios de gente que no la conocía de nada y que puede decir cosas tan poco informativas, por decirlo de alguna forma, como que era un señor encantador que siempre saludaba, no estamos hablando de eso. El seguimiento de los casos es interesante por lo que os digo, por ver cómo está funcionando la estructura, cómo funciona el Estado en el seguimiento de estos casos, cómo funciona la policía, cómo funcionan los jueces, cómo funciona todo el sistema que está montado y que debería responder a este tipo de cuestiones, teniendo en cuenta que estamos hablando de algo que está legislado en España desde el año 2004. Hablo ahora de violencia contra las parejas o exparejas. Los hijos también son víctimas. Esto parece una obviedad, pero no lo es y además no es tan antiguo, es bastante más reciente. Los hijos como víctimas de violencia machista, tanto cuando les dejan sin madre como cuando al final es contra ellos, contra quienes van, lo que se llama violencia vicaria, están reconocidos como tal desde el año 2015. No es tan, digamos, es bastante más reciente que la ley de violencia machista. Y luego lo que os decía, contextualizar con cifras para que no parezca un suceso aislado. Y los teléfonos de ayuda, desde el 016 a distintos teléfonos que puedan para atender a los familiares o para atender a los menores, porque en el fondo es un servicio público lo que estamos haciendo. Y ya bueno, con esto termino la reflexión y no sé si os dejo un poquito de tiempo para que podamos hacer algunas preguntas. Muchas gracias. Dicen por aquí varios comentarios. Por ejemplo, dice Tensi Gesteira, muy buena charla y muy necesaria. A mí me queda una duda. ¿Debemos decir mejor, es decir, ella pregunta si es más correcto decir violencia machista que violencia de género? Hicimos la reflexión en el periódico, la hicimos a propósito de esta nueva edición del libro de estilo. Es cierto que tradicionalmente hemos usado violencia de género porque la ley española se llama así, Ley contra la Violencia de Género, pero yo creo que es más adecuado y engloba más todo el tema del que estamos hablando, violencia machista. Y Patricia Lorenzo, perdón que me escucho y hablo mal. Patricia Lorenzo nos dice, buenos días, tengo una pregunta para Pilar Álvarez. ¿Qué opinión tiene sobre el lenguaje con perspectiva de género cuando se apuesta por utilizar términos como niños y niñas, hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras? Yo creo que si solo dependiera de mí, yo creo que desdoblaría bastante más de lo que hacemos, porque creo que no es una cuestión de economía del lenguaje. Hay veces que las cuestiones se reflejan mejor cuando hablas de unos y otros, pero en todo caso, ya os comentaba antes que no, digamos, no es la línea general que seguimos en el periódico, pero ahí lo que haría es intentar usar términos que engloben a hombres y a mujeres, la humanidad, la ciudadanía, y cuestiones así que al final si los acabas incluyendo a la hora de hablar también tiene más sentido.
Pero sí, es una buena pregunta y supongo que hay temas y hay cuestiones en los que sí tiene sentido desdoblar. O incluso hablar en femenino. Si os acordáis, el Colegio de Enfermería, por ejemplo, hace ya muchos años que determinó que en el plural ellos iban a hablar de enfermeras, porque es una profesión profundamente feminizada, hasta el punto de que no me sé de memoria los datos, no, pero vamos, estamos hablando a lo mejor de un 80-90% de mujeres en el sector de enfermería. Entonces tiene más sentido hablar de las enfermeras que de los enfermeros. Pero ese tipo de cuestiones, yo ahí lo que planteo es siempre hacer una reflexión, que haya un porqué detrás. Es decir, ¿por qué decido usar este término o por qué decido desdoblar? Por este motivo. Comenta, por ejemplo, Fernando Iturralde, qué importante sería incorporar a la educación reglada esta perspectiva de información desdoblada para conocer la verdadera realidad social. Bueno, y siguen poniendo comentarios. Yo quería aprovechar estos últimos minutos para hacerle también a ti una pregunta, porque yo a veces diagnostico dudas que hay entre los propios medios de comunicación justo las semanas previas a que inauguremos este foro, porque a las que organizamos nos hacen entrevistas y nos preguntan diferentes cuestiones. Y este año nos preguntaban mucho por lo que tú haces, ¿no? Por la perspectiva de género, y la duda es cómo aplicar la perspectiva de género de una forma transversal. Es verdad que yo no tengo esa formación especializada como la tienes tú, pero la palabra formación es lo que siempre viene a mi cabeza. Yo como periodista que trabajo en un medio, ¿tú crees que los medios tienen que apostar por la formación en perspectiva de género de sus redactores? Porque si no va a acabar siendo una cuestión de lo que uno sepa, ¿no? Aplicarlo o no. Bueno, si te das cuenta, yo creo que estaría muy bien incorporar formación no solo para esto, desde luego, para la cuestión de la perspectiva de género, que al final es estructural y es transversal, sino para muchas otras cuestiones y desafíos a los que nos enfrentamos ahora mismo. Por ejemplo, es fundamental el periodismo de datos, y en las redacciones no tenemos un conocimiento amplio del periodismo de datos. Yo creo que estaría muy bien, pero de alguna forma también creo que no es realista pensar que en las redacciones va a haber una apuesta clara por la formación. ¿Qué es lo que sí que se puede hacer? Como hemos hecho en muchas otras cuestiones, porque al final esto es un oficio y se aprende con los años. Tener muy claro que igual que para escribir de bolsa tú necesitas conocer herramientas que tienen que ver con la información económica, tienes que tener claves, tienes que tener un lenguaje, tienes que tener una normativa en la cabeza. En este caso no es distinto, ¿no? Y luego, aparte digamos, el propio trabajo que se puede hacer, el recurrir a manuales, que yo creo que cada vez hay más, y bueno, en este caso yo hablaba del libro de estilo del país, pero hay otros manuales que abordan desde distintos organismos cómo puede ser. Bueno, eso, la idea de que hay que formarse, y la idea de estructural y la idea de transversal yo creo que es muy importante, porque no se trata, esto lo decía, hablabas al principio de referentes internacionales. Jessica Bennett es la editora de género del New York Times, y ella decía, yo no soy la policía del género. Y creo que es importante trasladar esa idea. O sea, no se trata de que recaiga sobre los hombros de una sola persona, en este caso sobre los hombros de la corresponsal de género, en mi caso, y en otros medios hay figuras parecidas. No es una cuestión individual, es una cuestión de estructura, es una cuestión en la que tiene que estar implicada toda la redacción. Y eso se hace desde el momento en que todo esto impregna, y que todas las personas que trabajamos en un periódico, en una televisión, en una radio, entendemos que es simplemente una mejor forma de hacer el trabajo, un trabajo más honesto. Y tú como periodista lo que quieres hacerlo es lo mejor posible. Entonces, en el momento en el que te das cuenta de que hay cosas que has estado haciendo con sesgos y que has estado explicando mal, eres tú misma la persona que quiere hacerlo de otra forma, ¿no? Y una última, que nos queda nada, un minuto. Has utilizado muchas veces la palabra responsabilidad, ¿no? Aplicar la perspectiva de género sin duda es afrontar el periodismo de una forma más responsable. ¿Qué parte de responsabilidad, por no decir culpa, crees que han tenido los medios de comunicación en inocular la idea de que las manifestaciones del año pasado fueron la mecha del virus? ¿Han informado bien los medios sobre esas cuestiones? Esto nos da para otra charla, en realidad. Yo creo que por un lado habría que distinguir de unos medios y otros, y habría que distinguir cómo se ha recogido, porque esto no parte de los medios, esto parte de un sector determinado de la política, de grupos determinados, grupos políticos determinados, que a día de hoy están volviendo a decir que el 8 de marzo fue el origen de la pandemia, cuando se sabe además que no es así, porque en esos mismos días convivían otros muchos actos, había actos deportivos, había actos políticos, y todavía no. Ahora, probablemente si le preguntáis a Pampa, que viene ahora después, que hace información científica y conoce mucho el origen y todo lo que ha pasado en este último año, os podrá explicar que en esos momentos no había la información suficiente para saberlo. Y se puso un foco encima de la movilización de las mujeres que no se puso en ninguna otra cuestión y que se sigue poniendo a día de hoy. No es casual que las manifestaciones, ni siquiera las manifestaciones, las concentraciones convocadas en Madrid estén prohibidas, las del próximo 8 de marzo,
porque de alguna forma se ha puesto el foco sobre la movilización de las mujeres que no se ha puesto en ningún otro tema. Entonces, no sé si es culpa de los medios, yo desde luego no pongo a todos los medios en el mismo saco, igual que no pongo a todos los responsables políticos en el mismo saco, pero sí es interesante ver claramente que se está juzgando el movimiento feminista y las movilizaciones del 8 de marzo de una forma diferente a otro tipo de actos, ¿no? Pilar, muchas gracias. Ha sido muy interesante escucharte y para nosotras, para la familia de Mujeres que Opinan, es un lujo ya contar contigo. Gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Hola, buenos días. También vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Tenemos al otro lado a Pampa García Molina. Pampa es desde el 2011 redactora jefa del SINC, la primera agencia pública de ámbito estatal especializada en información sobre ciencia, tecnología e innovación en español, con licencia Creative Commons. Durante este periodo, el trabajo de la agencia SINC ha sido reconocido con los premios más prestigiosos en su ámbito, como el Premio Prismas Casa de las Ciencias en 2014 y el Premio Concha García Campoy en 2015. Pampa es licenciada en Física Teórica y máster en Periodismo Científico por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido redactora en la revista Muy Interesante y en la empresa de comunicación científica Divulga. Además, fue editora sobre temas de ciencia y tecnología en el Grupo SM y ha colaborado con diversos medios de comunicación. De 2009 hasta 2017 fue parte de la Junta Directiva de la Asociación Española de Comunicación Científica con diversos cargos. Y si de algo nos hemos dado cuenta este año es de la importancia de la ciencia y de lo importante que es comunicar ciencia y comunicar bien ciencia. Así que nada, te doy la palabra, Pampa. Muchísimas gracias. ¿Con los auriculares estamos bien así? ¿O preferís que me los quite y que hable al aire? Lo que me digáis vosotras. Bien, Bueno, bien. Vale, fenomenal. Voy a compartir pantalla porque así inicio mi presentación. A ver, ¿la veis bien? Mujeres, ciencia y periodismo, ¿se está viendo bien? Sí. ¿Sí? Vale, pues bueno, mi presentación es sobre un tema del que yo me podría pasar toda la vida entera hablando, pero como tengo solamente media hora voy a intentar ir muy al grano, porque realmente cuando hablamos de periodismo, de ciencia y de mujeres hay muchísimas perspectivas posibles. Realmente es un tema muy apasionante. Empiezo haciendo una prueba imaginaria que propongo a todos y a todas las que nos estáis escuchando. Veis aquí en qué consiste. Ojea un periódico o lee un medio digital de información general y cuenta cuántas veces aparecen nombres femeninos y masculinos. Vale todo, tanto los protagonistas de las informaciones como los expertos o expertas que aparezcan en ellas. Déjame adivinar, con toda seguridad el resultado se inclinará a favor de los hombres. Bueno, eso es un experimento mental y podéis hacerlo en casa, que no es peligroso. Esto forma parte del texto de un reportaje que vimos en el año ya 2015, hace ya bastantes años, que lo escribió nuestra colaboradora Laura Chaparro, una excelente periodista de ciencia, en el que hablábamos pues de un estudio realizado con técnicas de Big Data, en el que sociólogas estadounidenses habían estudiado el desequilibrio informativo en los principales medios de información de su país. A este techo, que no es el techo de cristal, pero sí se relaciona con él, evidentemente, pues se le dio en llamar el techo de papel. Y nos gustó mucho este tema, nos gustó mucho poder cubrir esta investigación y fue un reportaje que realmente tuvo bastante repercusión después. De hecho, a raíz de este reportaje, incluso la Asociación Española de Comunicación Científica, donde yo en ese momento formaba parte de la junta directiva, hicimos una actividad muy chula a la que asistió un montón de gente. Llenamos el Café Manuela en Malasaña sobre este tema, ¿no? De cómo estamos trabajando desde el periodismo de ciencia para dar también voz a las mujeres expertas, que contamos por un montón y parece que se nos olvida. Este techo de papel es una preocupación que deberíamos tener también en periodismo de ciencia.
la pregunta que nos hacíamos es ¿dónde están las expertas en las noticias de ciencia? ¿Dónde están? También hay otra pregunta relacionada con esta. ¿Dónde están las jefas en los medios de comunicación? ¿Está relacionado el hecho de que haya menos jefas en medios de comunicación con el hecho de que las mujeres científicas aparezcan menos en los medios? Y en general, ¿dónde están las señoras? O sea, es una pregunta que yo me hago como periodista de ciencia y como ciudadana de este mundo. Yo conozco un montón de señoras muy interesantes que hacen cosas importantes, que aprendo un montón de ellas y sin embargo no las veo representadas en los medios. En este sentido, claro, tenemos siempre la típica situación de, bueno, es mi experiencia, es mi percepción de la realidad, será anecdótica, estará sesgada también por mí misma, por mi visión de las cosas. Bueno, por suerte hay estudios que se dedican a analizar este tipo de cuestiones y el más relevante es el proyecto de monitoreo global de medios. El último que tenemos es el de 2015, aunque ya se está elaborando porque se hacen cada 5 años. Os dejo aquí su usuario de Twitter, Who Makes the News, es el usuario de Twitter, es muy interesante. Y en los resultados de 2015 veíamos que cuando las mujeres aparecen en los medios suelen aparecer mucho como fuente de opinión popular en un 43%, fuentes de experiencia personal un 37%, sujetos de las noticias un 35% y como expertas solamente en un 9% de las ocasiones. En los medios generalistas de España, lo que revela este estudio es que son hombres el 91% de las voces expertas que hablan y el 82% de los portavoces consultados. En Europa las cifras son similares, 78 y 79% respectivamente. Es decir, de las cosas importantes hablan los señores, ellos saben cosas. Es esto tan conocido como All Male Panel, ¿no? Pues estas mesas redondas donde todos son hombres y que por suerte están empezando a ser señaladas y están empezando a ser mal vistas en general. Yo siempre digo que con lo de los All Male Panels, lo que tendría que suceder es como cuando íbamos a cualquier sitio y te sacabas un cigarrillo y te lo empezabas a fumar y no pasaba nada. Pues ahora está súper mal visto, eso no se puede hacer. Con los All Male Panels empieza a suceder. Pero la realidad es que estamos muy acostumbrados y acostumbradas todas a que las cosas importantes hablan los señores y las señoras, pues cuando les pones un micro en la boca es porque para hablar de cosas que pasan, pues está la he liado parda o cualquier otra cosa. O sea, cosas, señora, el precio del tomate ha subido, señora, hace frío, hace calor, tal, las anécdotas. Incluso vemos situaciones muy divertidas como esto que pasó de una conferencia sobre mujeres y matemáticas y todos son hombres. De estas situaciones hemos visto montones y en ciencia también. La información de ciencia no se libra de este tipo de sesgo, de desequilibrio en las fuentes. Estamos mucho más acostumbradas a ver este tipo de foto asociada a un titular de ciencia, pues este señor, que por otra parte es un señor súper respetabilísimo y además encantador, ¿no? Un neurocientífico italiano estupendo, pues este señor con un aspecto incluso un poco excéntrico, alocado, esta cosa como de Einstein, el genio, que hace una fórmula en una servilleta y te descubre una teoría, ¿no? Ese estereotipo súper negativo, por otra parte, para la imagen de la propia ciencia. Y estamos mucho menos acostumbradas a ver perfiles de mujeres jóvenes, racializadas e incluso de una diversidad mucho más importante en torno a todos los tipos de personas que trabajan en ciencia, de mujeres que trabajan en ciencia, que por ejemplo hace poco entrevistamos a Juani Bermejo Vega, doctora en computación cuántica, que nos hablaba de la falta de diversidad en ciencia. Y estos son temas importantes que hay que tratar también. ¿Por qué los periodistas hablamos más con hombres que con mujeres cuando buscamos fuentes de información científica? Pues es evidente, porque tenemos unas agendas que están llenas de hombres, porque tradicionalmente ha sido así y esto es una inercia que se mantiene a no ser que tú intentes cambiarla. No se debe a que haya menos mujeres a las que podamos entrevistar y a las que sea interesante entrevistar, sino bueno, pues que nuestras agendas están cargadas de figuras masculinas. En este sentido, hay varias iniciativas muy interesantes en todo el mundo, por ejemplo, la de 500 Women Scientists o en el Women's Media Center tenemos bases de datos de mujeres científicas y tecnólogas a las que consultar cuando tenemos que hacer cualquier información sobre ciencia. Y en España están haciendo una labor fantástica las mujeres de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, con la periodista Victoria Toro al frente de su comunicación. Y entonces han hecho una base de datos de mujeres investigadoras y tecnólogas donde, bueno, pues tú te metes y necesitas a una experta sobre un tema concreto
puedes encontrarla. Además de otras muchas iniciativas que se están poniendo en marcha en todo el mundo, ¿no? O sea que a día de hoy, quien no encuentra una mujer experta para un tema, bueno, pues o que no sí, es complicado no encontrarla si la estás buscando realmente. Aunque también esto que acabo de decir tiene sus matices y después os cuento, ¿vale? No, como decía, no está relacionado con que haya menos mujeres. El número de mujeres investigadoras en España o que acceden a la carrera de investigadora en España se mantiene desde hace muchísimos años, desde 2009, en un 39%, cifras muy, muy similares a las del resto de Europa. Sin embargo, en puestos de alto rango, la brecha de género es muy, 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 muy señalada, ¿no? Esto corresponde al informe Científicas en Cifras de 2017 que se publicó en el año 2019. Y en ese momento, bueno, pues la noticia que sacábamos es que solamente había 8 rectoras en las 50 universidades públicas españolas, una cifra que había mejorado mucho respecto al informe anterior. De hecho, cuando se publicó esto ya teníamos a una presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC, cosa que no había pasado en 80 y tantos años. Así que, bueno, pues las cosas van cambiando, pero despacito. Lo que sí que es relevante es pensar en que tenemos un 39% de mujeres investigadoras, aunque no sean rectoras. Es decir, hay muchas mujeres a las que entrevistar y a las que consultar como fuentes de información. Sin embargo, también tenemos que saber que las científicas están peor pagadas, las científicas promocionan menos que sus compañeros, obtienen menos proyectos y cuando estamos hablando de personas con similares cualificaciones. Con la COVID esto además se está exacerbando muchísimo y luego os cuento un poco más sobre ello. Y además existe algo llamado efecto Matilda, que habréis oído hablar de él porque precisamente la AMIT, la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, este año ha sacado una campaña muy chula llamada No More Matildas. Y el efecto Matilda es ese efecto por el cual los logros de las mujeres en ciencia suelen ser atribuidos a sus compañeros masculinos. Y esto no es un invento, está súper bien estudiado y se ha documentado en numerosísimas ocasiones. De todo esto también hay que hablar cuando se hace periodismo de ciencia, porque esto forma parte de la ciencia también, ¿no? Aquí saco un titular muy, muy significativo de una noticia que dimos ya hace bastantes años. Bueno, pues por cada artículo científico en el que una mujer es una autora principal, hay 2 liderados por hombres. En ciencia esto funciona así, hay una persona que es autor o autora principal del artículo, que suele ser la jefa o el jefe del proyecto, y hay muchas menos mujeres como autoras principales. En la pandemia esto se ha exacerbado, vamos, a lo loco. Ya en el año pasado, pues a mediados del año pasado, nuestra colaboradora Cristina Sáez inició una serie de reportajes que hemos continuado durante toda la pandemia hablando de esta preocupación, ¿no? Empezaba con este reportaje en el que bueno, pues hablaba con muchas mujeres científicas que se sentían completamente ahogadas por la situación y sentían que estaban fallando en su vida personal y también en su vida académica, porque era imposible seguir el ritmo de sus compañeros en la actividad investigadora, sobre todo aquellas mujeres con hijos. Y en aquel momento los estudios al respecto eran muy incipientes, pero sí que se intuía. Más adelante ya se han publicado estudios sobre el tema y se ha hecho patente. Eso está muy bien que se estudien estas cosas, porque cuando alguien da la voz de alarma sobre este tipo de cuestiones siempre hay negacionistas de la brecha de género, porque existe este tipo de negacionismo. Igual que existe el negacionismo climático, pues también existe el negacionismo de la brecha de género. Es una cosa que hay que llamarlo así, negacionismo. Bueno, pues en aquel momento yo recuerdo muy bien gente, bueno, eso no está demostrado. Bueno, pues resulta que hay estudios científicos muy serios, publicados en las mejores revistas, con revisiones por pares y con un porrón de datos disponibles para quien quiera documentarse sobre el tema, y sí, se prueba que se está escribiendo mucho menos desde fuentes femeninas. Hay muchas menos investigaciones lideradas por mujeres y también muchas menos lideradas por mujeres sobre la propia COVID, ¿no? Y más adelante, hace ya muy poquito, por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el 11 de febrero, que se lleva ya celebrando unos cuantos años, pues terminamos no, es el último que hemos publicado de esta saga de reportajes y continuaremos con ellos,
Cristina Sáez, de nuevo, firmaba otro reportaje sobre qué se están haciendo en ciencia para cerrar esta brecha de género. Esto es muy interesante porque, bueno, está muy bien hablar de los problemas, pero también de las iniciativas que se ponen en marcha en todo el mundo para encontrar posibles soluciones, que siempre, bueno, pues son incompletas, siempre son provisionales, por supuesto, pero se están haciendo cosas. Otra perspectiva interesante sobre este tema es pensar si el desequilibrio informativo tiene que ver con que hay menos mujeres jefas en los medios, jefas de redacción, directoras de medios, etcétera. En el estudio realizado en Estados Unidos que os ponía al principio, aquel reportaje de Laura Chaparro sobre el techo de papel, lo que decían es que cuando las mujeres desempeñaban puestos de editoras ni incluso tampoco de directoras de medios, bueno, pues en el periodo que habían estudiado no había mayor representación en fuentes femeninas. Solamente había un cambio muy leve, muy pequeñito, que incluso despreciable, si en los consejos editoriales había más presencia femenina. Pues tampoco hay que echarse las manos a la cabeza con esto, tiene todo el sentido del mundo. O sea, que haya anecdóticamente mujeres en puestos de poder no significa que cambie todo un mercado y que cambien todos los usos y costumbres que tenemos todos y todas a la hora de eso, de consultar nuestras agendas y, por ejemplo, encontrar muchos más hombres en ellas, ¿no? Es decir, que tengas una redactora jefa de deporte no significa que en ese medio la sección de deporte vaya a dar mucha más importancia al fútbol femenino, por ejemplo, porque tienes un mercado detrás que arrastra, ¿no? O sea, tampoco dejemos la responsabilidad en que como hay una jefa las cosas tienen que cambiar, ¿no? Hombre, hay mucho más detrás, ¿no? Solamente algunos pequeñísimos apuntes sobre datos de representación de mujeres en puestos de decisión en medios de comunicación europeos, bueno, pues es un 30%. Y según un estudio de UNESCO del año 2014, está un poquito ya antiguo, pero estas cifras cambian muy poco en realidad. Y, por ejemplo, en España, bueno, pues tenemos cifras muy similares. Los hombres ocupan el 75% de los cargos de máxima responsabilidad en medios españoles. Este es un estudio más reciente del 17. En medios digitales ese desequilibrio es menor y luego hay una cosa muy curiosa que es que en general las mujeres periodistas están mejor formadas, o sea, está esta ansiedad de formarte más y más a ver si así obtienes mejores puestos y a lo mejor pues tampoco está tan relacionado con eso, ¿no? Mirando cuáles son las barreras que se encuentran tanto a las mujeres periodistas como a las mujeres científicas y tecnólogas en diferentes estudios que están hechos al respecto, pues hay muchas cosas similares. Una de las más significativas es esa sensación que tienen unas y otras de estar adoptando los estándares, las reglas y las agendas de un mundo que está pensado por y para los hombres, porque durante mucho tiempo han sido profesiones pues, donde ellos han tenido la voz cantante, ¿no? Y esa sensación de estar adaptándose a las reglas del Club de los Hombres, por ejemplo, la comentaban varias redactoras en el estudio de la UNESCO que os he mencionado antes, que es un estudio sobre las mujeres en la toma de decisiones en los medios, pero si vamos a datos sobre mujeres científicas y tecnólogas son muy similares. El libro blanco de la situación de las mujeres de la ciencia española revelaba un dato que a mí siempre me ha parecido escalofriante, que es en España un hombre con hijos tiene una probabilidad 4 veces mayor de ser promocionado a catedrático que una mujer con hijos. Y estamos hablando, pues eso, de dos investigadores en igualdad de condiciones, pero bueno, pues si tienes hijos es muy diferente tu situación si eres hombre o eres mujer. Después, cuando vemos en investigaciones sociológicas de sociología de la ciencia y la tecnología, vemos que factores como la disponibilidad 24/7, la dedicación extralaboral, son cosas que frenan mucho a las mujeres a acercarse al mundo de la ciencia y esas prácticas informales masculinas que consisten mucho en eso, en quedarte haciendo muchas más horas o en el after work y todo esto, ¿no? En eso yo creo que es una cosa muy transversal a todos los oficios y sobre todo a las profesiones liberales. Después hay un aspecto muy importante en el mundo científico y es que las mujeres tienden a ser más modestas a la hora de mostrarse como figuras de autoridad. Y a pesar de que sean mujeres destacadas en su campo profesional. Y sucede también en el mundo científico y académico. Hay un par de estudios que se han mencionado millones de veces, que son de hace ya 3 o 4 años, que son además de los mismos grupos de investigación en Princeton, en Estados Unidos,
uno que ha dado la vuelta al mundo y que habréis oído montones de veces, que creo que se publicó en la revista Science, hablaba de que las niñas se creen menos brillantes ya desde muy tiernas edades, es decir, cuando tú hablas con niños y niñas de hasta 6 años, pues y les preguntas si son listos, si son listas, si creen que son, pues decían eso, smart en estas investigaciones, pues normalmente la frecuencia es bastante similar hasta los 6 años. Y después las niñas se empiezan a autopercibir como más aplicadas y trabajadoras, y ellos se quedan con el rol de brillantes. De hecho, pues genio es una palabra que no tiene su correspondencia femenino, ¿no? A ellas les cuesta desde más pequeñas a verse a sí mismas como brillantes, como geniales. Es lo típico de qué aplicadita es esta niña, por eso le va tan bien, y sin embargo este otro, fíjate, es un viva la vida, pero cuando se pone, estudia y se lo saca porque es muy brillante. Ese estereotipo es súper negativo, y muchas veces cuando hacemos periodismo de ciencia utilizamos ese estereotipo del genio científico y no tiene nada que ver con la realidad. O sea, los científicos y las científicas no son personas especialmente geniales, por supuesto, pues son personas inteligentes y son personas trabajadoras, pero de lo que os hablaba antes, de ese científico que saca una servilleta en la cafetería del MIT y hace así, tiqui, 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 y te escribe la teoría de la relatividad, perdonad, pero eso son pelis que nos han contado. No es así. Y, sin embargo, aleja muchísimo a las chicas de las carreras científicas, y no solamente a las chicas, también aleja mucho del mundo de la ciencia. Y cuando hablo de carrera científica no quiero decir solamente de personas que se quieran dedicar a ello, sino de personas que se quieran interesar por ello, que es más importante quizá. O sea, interésate por la ciencia porque es interesante, básicamente, y porque la puedes entender. Aleja tanto a las chicas como también, por ejemplo, a personas con dificultades de aprendizaje o a personas con discapacidad intelectual. La ciencia es de genios, yo no me puedo acercar a ella, perdona, pero tú puedes acercarte a la ciencia porque es interesante para ti, ¿no? Voy a pasar un poco por encima porque si no me enrollo un montón, pero hay montones de estudios hechos sobre este tema. El efecto Jennifer y John es muy, muy, muy famoso. Bueno, pues cuando se le puso en la Universidad de Yale, se hizo un experimento, se envían currículums con nombre Jennifer y con el nombre John para acceder a un puesto de jefe de laboratorio en universidades de Estados Unidos. Se pide al profesorado de facultades de ciencias y de ingenierías que valoren las competencias de unos y otros, siempre al mismo currículum, y hay unas diferencias súper significativas en aquellas personas que han valorado el currículum de Jennifer y el currículum de John. Y además estas diferencias se mantienen tanto si los evaluadores eran evaluadores como evaluadoras. Esos sesgos los tenemos todos y todas, no solamente los hombres. No estamos hablando de que qué malos son los hombres y las mujeres somos unas almas puras. No, no, no. Estos sesgos los tenemos todos y todas, ¿no? Por ejemplo, también fue muy significativo el caso de este científico Ben Barres, que cuando hizo su transición como hombre transgénero, pues él mismo afirmaba que se había dado cuenta de que le habían tomado mucho más en serio, ¿no? Que cuando era una mujer. Otra perspectiva muy interesante es que quizá estamos ahuyentando a las investigadoras de la relación con la prensa, la manera en la que muchas veces tratamos los temas de ciencia. Les preguntamos cómo concilian, les preguntamos pues eso, cómo llevan su vida personal con los niños y también al trabajo. Eso nunca se lo preguntaríamos a un hombre científico. ¿En qué momento se le ha preguntado a un premio Nobel? Oiga, ¿y usted cómo se ha apañado para ser premio Nobel si tiene 3 hijos? Es que no sabemos si tienen hijos siquiera. Es una vergüenza que hagamos esto con las mujeres científicas. Yo he tenido en ese sentido casos de mujeres científicas que se me han quejado por titulares en las que me pasó una vez, titulé por algo que tenía que ver con mujeres y ciencia, cuando esa científica había estado hablando durante toda la entrevista sobre la portada fantástica que había sacado en la revista Nature con un estudio suyo. Bueno, le habíamos preguntado también por una serie de cosas sobre mujeres en la física. Bueno, pues titulamos por ahí y creemos que fue un error porque ella nos lo comentó y lo cambiamos. En este sentido, esta serie de tweets que siempre pongo de una tuitera muy salada que hace unos análisis muy buenos, era muy gracioso, ¿no? De cómo hablaríamos de los hombres, de los grandes científicos de la historia. Libre y desinhibido, Feynman desafió las convenciones sociales de la época mientras investigaba. Su atractivo rompió corazones en USA. O
Pierre Curie, casado y padre de 2 hijas, encontró tiempo para el amor y la familia durante su breve carrera científica. Bueno, pues así es como muchas veces hablamos de las mujeres científicas. Por último, ¿por qué deberíamos tener en cuenta el género de la fuente cuando hacemos periodismo y cuando hacemos periodismo de ciencia? Esta es una cuestión que muchas veces se nos plantea, ¿no? Bueno, pues si el sexo no es relevante o el género no es relevante para la información, ¿por qué lo vamos a tener en cuenta? Por otro lado, si hay un desequilibrio de género en el mundo, ¿por qué no reflejarlo de esa manera? ¿No es la sociedad quien debe cambiar para que nosotros luego reflejemos esos cambios? Estos son temas muy controvertidos que nos hemos planteado muchas veces, ¿no? Me gustó mucho que cuando pues ya estábamos planteándonos esto, Ed Yong, que es un gran periodista, gran periodista de ciencia en el Atlantic, es de estos grandes gurús que todo el mundo nos maravillamos cuando escriben sus artículos, habló de que él estaba haciendo a propósito una criba para intentar buscar más mujeres científicas como fuente porque se había dado cuenta, haciendo un análisis del número de fuentes femeninas que él consultaba, de que era muy bajo, pues un 22% comparado con las masculinas. No era el primero que lo hacía. Aquí tenemos a John Platt, que en el año 2016 también publicó algo al respecto. Por supuesto, estos artículos fueron muy respetados porque los escribían hombres. Y esto ya aquí no me caben, o sea, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? Yo no tengo un estudio científico sobre ello, pero si lo dicen hombres, se respeta mucho más este tipo de opiniones. Y está muy bien que también lo hagan ellos, ¿no? Él hablaba de que estaba obteniendo mayor diversidad de fuentes y mayor diversidad de historias desde que se había empeñado en buscar fuentes femeninas que normalmente nadie incluía en sus propias agendas. Para mí, aparte de buscar fuentes femeninas, hay otras claves básicas. La primera, para mí son 4. La primera, efectivamente, hablemos con ellas, o sea, busquemos más mujeres científicas como fuentes. Sí, importantísimo. Pero la segunda, también hablemos más de ellas, o sea, hagámoslas protagonistas de nuestras historias, entrevistémoslas y no solo a las pioneras, como antes muy bien decía Pilar Álvarez, no solamente a esas grandes directoras de centros de investigación, a muchas mujeres que hacen ciencia normal y que es interesante contar. Hablemos también sobre ellas, sobre la realidad de las mujeres científicas, los problemas que se encuentran, pues en ese sentido, por ejemplo, esos reportajes que os he señalado antes, ¿no? Sobre las dificultades de las mujeres científicas durante la pandemia. Y hablemos también de temas que han sido considerados típicamente femeninos, maternidades, pues lactancia, crianza, y que normalmente se han quedado relegados a las páginas de revistas consideradas típicamente femeninas y que sin embargo tienen un enfoque súper interesante desde el periodismo de ciencia. Yo creo que además una cosa que tenemos muy importante y las periodistas de ciencia es que tenemos como una especie de varita que cuando tocamos un tema lo ponemos en la agenda de lo importante, lo riguroso, lo que es muy serio para la sociedad. Si tocamos estos temas y si los tocamos con el rigor que se merecen y con la importancia que merecen, porque tienen mucha importancia, pues les estamos elevando en la agenda y los estamos poniendo muy arriba. Y creo que hay que hacerlo porque nos interesa a todos y a todas. Se pueden hacer las cosas de otra manera, no somos simples espejos de la realidad. Cuando nosotros elegimos temas de los que hablamos, estamos decidiendo qué es lo que ponemos en la agenda, qué es lo que la sociedad debería pensar y de qué queremos hablar, qué rostros son los visibles, y no solamente somos el espejo, sino que somos también comisarios de información, seleccionadores de información. Y es el momento de que, bueno, lleva siendo ya mucho tiempo atrás el momento de que pues hablemos de esto, de que desde el periodismo de ciencia también nos cuestionemos nuestra relación con nuestras fuentes y que también las investigadoras reflexionen sobre su relación con los medios. Y ahora ya para terminar, simplemente un comentario. En la pandemia, y esto lo hemos comentado muchas compañeras, periodistas de ciencia, hace poco lo hablábamos Patricia Fernández de Lis, Belén Remacha, Isabel Valdés y yo en una tertulia que habíamos organizado sobre periodismo en pandemia, nos está costando muchas veces encontrar a fuentes femeninas. Yo no sé si realmente es algo tan negativo. Cuando estas fuentes femeninas son verdaderamente muy especialistas en su campo, no nos cuesta. Ellas quieren hablar y cuando tienen certezas que contarnos, quieren hablar. Pero precisamente en la pandemia, donde hay tantísima incertidumbre y tantas cosas de las que no se sabe, lo que nos cuesta mucho es encontrar fuentes femeninas para opinar sobre cosas inciertas. Y ahí yo creo que se ve mucho el sesgo
de género. Sin embargo, es mucho menos complicado encontrar a hombres que nos opinen sobre cosas en las que no hay certezas. Pensemos el tema y también pensemos nuestra posición como periodistas. ¿Acaso es que no queremos publicar nunca titulares en los que se diga, bueno, es que esto todavía no se sabe? Porque a lo mejor también nos tenemos que plantear eso, ¿no? Que solamente querer publicar opiniones fuertecitas hace que entren menos voces femeninas. Cuando no se saben las cosas hay que decir que no se saben también. Y nada, por último, la última diapo es un homenaje pequeñito a mujeres periodistas de ciencia y mujeres fuentes de información científica, investigadoras, tecnólogas y científicas, que somos muchas y que yo espero que cada día seamos más visibles. Y ya está, esto es todo. Ahora creo que nos queda un poquito de tiempo todavía para alguna pregunta, aunque me he pasado un poco, la verdad. Pero algo nos queda, ¿no? Yo no os oigo. No os oigo nada. Ahora sí. ¿Ahora? Muchas gracias, Pampa. La verdad que me ha parecido muy interesante. Yo me quedo con esta última reflexión que dices, que las mujeres científicas quieren hablar, también quieren dar la cara, porque a veces se alude siempre a este síndrome de la impostora, a lo que decías tú, ¿no? Esta modestia de las mujeres, de por qué no aparecen mujeres expertas en los medios de comunicación, que parece que cuando se reflexiona sobre ello todavía tenemos culpa las mujeres de no querer aparecer, ¿no? Y la importancia de que los medios pues se exijan intentar buscar a esas mujeres. Yo, de hecho, esta semana me enteraba que de los 3 grandes proyectos científicos de vacunas que ahora mismo está habiendo, están 3 mujeres al frente, en la china, en la británica y en la estadounidense, y me enteré, por cierto, a través de una página feminista, no a través de un medio de comunicación generalista, que seguramente habrá salido publicado, pero yo no lo he visto. Tu ponencia ha creado bastante debate, sobre todo en el tema, en la cuestión de animar a las niñas a estudiar carreras de ciencia. Dicen por aquí que si no somos muy paternalistas, se está creando una conversación en torno a esto a la hora de animar a las mujeres a estudiar carreras STEM. Yo no creo que seamos muy paternalistas. Sí que creo que hay veces que se utilizan discursos que son un poco ingenuos, que olvidan o sea, por un lado, está muy bien animar a las niñas a estudiar carreras STEM porque hay una cosa evidente, que es que hay muchísimas menos chicas en carreras STEM, sobre todo en carreras STEM asociadas con la genialidad, que es lo que os comentaba antes. De hecho, hay un dato, por ejemplo, que a mí me resulta escalofriante, que es que cuando las matemáticas eran una carrera cuya salida profesional principal era la docencia, profe de mates, había un montón de mujeres en las facultades de matemáticas, y desde que se ha empezado a considerar una profesión cool el ser matemático, desde que ser matemático consiste en luego dedicarte a programar para Google o en estar en Silicon Valley en ambientes muy masculinizados y muy competitivos, entonces coincide con que las mujeres en matemáticas están desapareciendo. Por supuesto que hay que animar a las niñas a dedicarse y a interesarse por las ciencias, pero también hay que trabajar mucho para que el mundo de las ciencias y de las tecnologías deje de ser un mundo hostil para las mujeres. Y las dos cosas tienen que hacerse en paralelo. Yo no creo que haya paternalismo, sino que hay un desequilibrio enorme en el mundo profesional en ciencias y en tecnologías. Y por otra parte, también insisto en que no solamente es animar a las niñas a que se dediquen a estas carreras, sino a simplemente a que se interesen por los temas de ciencia, porque la ciencia es cultura como lo es cualquier otra manifestación del conocimiento humano. Entonces, ¿por qué es esto de solamente animar a dedicarse a ella? No, no, no. No solamente es que te dediques, sino que te intereses porque tiene que ver con tu vida. Pues Pampa, nos tenemos que despedir porque no queda más tiempo. Yo, si me puede responder muy brevemente, sin que mi compañera me mate, una pregunta que nos hace Carmen Fouces, porque me parece muy interesante, si hay algún dato sobre el volumen de recursos económicos que mueven las científicas con respecto a los científicos. No, yo no tengo ese dato. Seguramente se podrá extraer. La verdad es que no sé si está elaborado de esa forma, ¿no? Pero con deciros simplemente que el 39% de las personas que investigan en España, que han iniciado una carrera investigadora en España, son mujeres, pues os podréis
hacer a la idea de que hay un montón de trabajo hecho por mujeres científicas e investigadoras. O sea, no somos una pequeñísima minoría, no son una pequeñísima minoría en el mundo de la ciencia, hay muchas. Pues muchas gracias, Pampa. Nos quedamos con eso. Apelamos a la responsabilidad de los medios también para que durante esta crisis y a partir de esta crisis nos empeñemos en cambiar esas agendas tan masculinizadas de voces expertas. Y nada, muchas gracias. A vosotras. Pasamos xa rapidamente ás nosas seguintes invitadas, neste caso son 3, porque imos a facer unha mesa de mulleres que dirixen os novos medios galegos. Mentras toman asento, vou nas presentando. Si se me sentan... A ver, por orden. Hola, María. Hola, Marías. María Yáñez, María Ovelleiro, Silvia Carregal. Unas intentar presentar o máis brevemente posible porque quenes teñen que tomar a palabra son elas. María Yáñez é xornalista, directora da revista 20, leva 2 décadas traballando como xornalista en medios digitais e desenvolvendo contidos para a internet, deseñando estrategias de comunicación audiovisual e comisariando diversos proxectos de cultura digital como o Carballo Interplay ou o LAIC da Coruña. Ademais, é docente no máster en Social Media e Contidos Digitais da Universidade de Vigo. A seguinte é María Ovelleiro Hermida, licenciada en xornalismo tamén pola Universidade de Compostela, graduada tamén en Educación Primaria, especialista en xornalismo en igualdade e directora de Nos Diario desde a súa posta en marcha en xaneiro de 2020. Previamente, no 2017, dirixiu o semanario en papel Sermos Galicia e desde febreiro de 2019 estivo tamén á fronte da súa edición digital. Gañou o Premio de Xornalismo Juan Carballeira en 2016-2017 cunha reportaxe titulada O Apartheid Sanitario na Galiza. E xa por último temos a Silvia Carregal, que é licenciada en xornalismo e máster en xornalismo digital, directora de As Nosas, o xornal deportivo no que as mulleres son as protagonistas. En 1994 iniciou a súa andaina como xornalista deportiva, traballou en diversos medios. En 2013 forma parte do colectivo Mudega, o colectivo Mudega premia a súa traxectoria xornalística pola súa chega a hora de visibilizar o deporte feminino en galego. Ademais, tamén foi xogadora durante os anos 80, así que douvos o paso xa. Benvidas e moitas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Grazas polo convite, sobre todo, porque vervos primeiro dende a outra parte e estar aquí agora podendo falar e aportar, a verdade é que, bueno, moitas gracias. Un placer. Pois empeza ti, por exemplo, sí, veña. Vale, moi ben. Vou falar pouco porque, efectivamente, hai que aproveitar que estamos físicamente no mesmo espazo, que é algo bastante aínda moi extraño estes días, para que haxa diálogo, que poidamos un pouco deixar espazo para a conversa. Falarei un pouco de 20, sí, cando me presentaches, claro, eu dedico a moitas cousas, levo moito tempo dedicando a moitas cousas, e sempre vinculada ao xornalismo e a internet e ao audiovisual. E desde que a internet e o audiovisual están cada vez máis, bueno, confluíron e realmente son un pouco o mesmo, pois tamén me gustou estar aí un pouco primeiro na fronteira e agora un pouco na confluencia das dúas cousas. No caso de 20, que digamos o proxecto no que máis estou agora, aínda que non é o único, pois para que non a coñecen unha revista, a ver, 20, non vou dicir revista aínda, vou deixalo para despois. 20 naceu en decembro de 2018, da man de Praza Pública, do xornal digital praza.gal, como un espazo que, bueno, aínda que compartimos recursos, web e moitas máis cousas, pois un espazo que tivese marca propia, entidade propia, funcionamento propio, co obxectivo de buscar novos públicos para o xornalismo en galego e novas historias que contar dunha maneira un pouquiño máis creativa, iba a decir informal, pero tampouco me gusta a palabra, de maneira un pouco máis libre, explorando novos formatos e, sobre todo, as posibilidades que nos dá o medio digital
a hora de contar historias. Por eso, pues, queríamos, fixemos un gran esforzo en traballar historias en vídeo, en facelo en diversos formatos que son os que agora realmente as novas audiencias están consumindo, reportaxes en vídeo, series de vídeos explicativos e ao mesmo tempo tamén no día a día ir contando historias sobre novas creadoras, novos fenómenos que acontecen en Galicia no ámbito da sociedade, cultura e tendencias, que é o que nos máis traballamos, e coa idea de darlle un pouco ese espazo a esa nova xeración de creadoras e creadores que sí que é certo que agora mesmo cada quen en internet ten o seu espazo, non? Como que cada quen o seu propio medio de comunicación, ti creas algo, non? E esa capacidade teórica de chegar a moita máis xente a través das túas redes sociais, etc. Pero iso tamén eu detectaba que era como xente moi dispersa, non? Que ao final é moi atómica a comunicación dese tipo e buscábamos que as creadoras tamén tivesen espazos onde ampliar o seu público, onde chegar a outros públicos e así ir como sumando todos esos públicos de diferentes persoas que fan moitas cousas e diferentes persoas as que lles interesan pois a música, a literatura, a artesanía, a moda, todo tipo de temas, construir unha audiencia a partir de aí. E ese é un pouco pois, o objetivo que perseguíamos e é unha audiencia que imos traballando, que nos sigue sorprendendo, que eu teño a sensación de que chega xente a 20 que non chegaría igual á praza pública de outra maneira, ou que non chegaría a outros contidos de 20, pero a algún sí, co cal esa vocación experimental de estar un pouco tocando paus para ver onde está a xente, onde está a audiencia e cal é a mellor maneira de contar historias para chegar a esa audiencia, pois é un pouco o que nos move a hora de crear e de seguir adiante con 20, a veces con máis recursos, a veces con menos. Cada vez tamén son máis partidaria de, porque é unha teima que teño eu de que como que hai demasiado contido, incluso en galego últimamente, teño esta esa sensación que parecía como que non hai que crear contido porque en galego hai pouco contido na rede, digo, si todo o mundo está creando contido agora realmente. Entón, a veces teño un pouco a sensación falabades, bueno, levase falando onte máis hoxe, máis todos estes días dos coidados, non? E de como moitas veces no xornalismo a sobreproducción, a autoexplotación e o querer facer, producir, sobre todo en internet, onde os datos de audiencia son inmediatos e a veces te agobia, non? Dices, se isto me funcionou, hai que seguir facendo isto, e iso a veces ocasiona que nos exixamos uns esforzos que a veces hai que parar e decir, bueno, ata onde podemos chegar cos recursos que temos, queremos investilos en producir moito contido para xenerar moitas visitas e moito tráfico e que se fale de nós todo o tempo, ou preferimos cos mesmos recursos ou os que haxa facer menos cousas e un pouco máis traballadas, máis cuidadas, máis de longo alcance, máis que queden aí e que non sexan consumidas tampouco polo efímero que ten internet, non? Que parece que unha historia, pois eso, todo o mundo fala dela un día e o día seguinte xa ninguén se acorda dela. Entón, bueno, nesa reflexión eu tamén, que levo moitos anos traballando nisto, pois tamén estou agora de, bueno, e en 20, pois eso, producimos menos, a veces mellor, a veces peor, pero sí que non nos obsesiona tanto o ritmo nin as visitas como podería ser ao principio cando naces e, bueno, tes como uns obxectivos numéricos incluso moi grandes, non? Agora aspiramos a, de feito agora, pois, bueno, estamos en fase de, bueno, querer refacer a web, que agora como ten unha o contido vese cronolóxicamente e queremos, bueno, facer que se poida acceder aos contidos máis atemporais e que, bueno, que sexa outro tipo de espazo e tamén eso, buscar cales son as mellores maneiras, cales son as historias que debemos contar e cales son as mellores maneiras de contalas. Esa leva sendo a teima desde o principio. Seguimos probando cousas e seguiremoslo facendo. Esa é un pouco a nosa idea. Como último apuntamento, se queredes, nas analíticas sí que vemos que temos unha audiencia máis feminina, que, bueno, máis mulleres que homes. Últimamente incluso está como 2/3 mulleres e 1/3 homes. Comparado con praza pública, pois igual hai máis homes que mulleres. E igual tamén é algo que estaba por aí sen explorar, como na miña experiencia, as audiencias de medios digitais nos que eu traballei
estaba como por aí, pero sempre un pouco máis de homes. Se cadra, aí, cando falamos de novas audiencias, de buscar novos públicos, para as nosas historias e para os contidos en galego e demais, pois aí hai un potencial de xente que igual necesita historias que as interpelen tamén un pouco máis, e tamén me gusta un pouco saber que hai mulleres aí e seguir traballando para ese público. E nada, o lema de 20 era a revista para Galicia dos anos 20, cando lle puxemos o nome en 2018 a xente decía 20, sí, 20 como os anos 20. A xente ainda non, acordome que ainda a xente non era consciente de que os anos 20 estaban aí e agora xa estamos de cheo nos anos 20. É un lema que se complementa un pouco co lema de Praza, que é o xornal da Galicia que ven. Non somos a Galicia dos anos 20 porque queríamos facer ese xogo con 20, co verbo ver, porque queríamos a nosa aposta visual, queríamos que fose importante desde o principio, tanto en deseño como en fotografía como en vídeo, e aí seguimos coa idea de non solamente contar o que pasa, senón tamén tratar de e agora sí que o tema da revista volve así un pouco volvo a retomalo. Non é se cada non é tanto unha revista como formato, pero sí unha revista como concepto. A revista como concepto é máis alá da temática, que revistas poden ser de moitas temáticas, é un pouco contar historias de outra maneira, de profundidade, de maneira atemporal. Hai xente que di que somos unha plataforma, porque si que damos un pouco, somos a casa de moitas creadoras e creadores que, lles axudamos a publicar produtos literarios, audiovisuais, hai xente que estrena con nos as súas primeiras cancións, etc. E queremos un pouco, as revistas, para min, que eu son como moi fan das revistas de toda a vida, non son tanto algo que recolle o que pasa, senón que proxecta o que pasa, fai que as cousas pasen. Moitas revistas ao longo da historia crearon tendencias, crearon movimentos culturais e sociais. Non nos aspiramos a tanto, pero sí a que 20 sexa algo que fa ese traballo de proxección. É dicir, gustaríanos ser así, gustaríanos que a Galicia dos anos 20 sexa de tal maneira. Non é aínda, vamos ver que pasa, vamos a ir traballando, coñecendo a máis xente. Sí. Os proxectos, porque para que non se nos esgote o tempo, a ver se creamos un pouco de debate entre bolas tres. Unha cousa que apuntabas ti, que non apuntei ao principio, que efectivamente os 3 portais son en galego, ademais con dominio.gal, e xa por seguir por orde, María Velleiro, contanos un pouco que é Nos Diario. Sí, ben, en primeiro lugar, bo día a todas, un placer estar aquí compartindo sillón con vos, con Diana tamén, con Susana, agradecervos moitísimo que tivesedes a ben facer unha nova edición das Mulleres que Opinan Son Perigosas. Penso que é un foro imprescindible para darnos a coñecer como mulleres xornalistas e tamén para reivindicarnos, non? No noso caso, como mulleres xornalistas que diriximos medios na Galiza. Ben, Nos Diario, como apuntabas antes, cando fixeches a presentación, naceu o 2 de xaneiro de 2020, nacemos nun momento moi propicio, como vistes, un par de meses antes de que fixese presenza aquí a pandemia, e nacemos cunha vocación de chegar a todos os públicos, mas tamén, aparte de ser un xornal en papel en galego e tamén digital en galego, para romper con esa anomalía de que non houvese ningún medio en papel en lingua galega, que ainda seguen a ter o papel, a súa vixencia, a súa credibilidade, etc. Nacemos tamén para tratar outros temas que non estaban na xenda dos medios de comunicación, dos generalistas, dos medios de comunicación máis mayoritarios. Entre esas temáticas, que podería citar a memoria, a historia, o traballo, estarían sobre todo, a cultura galega, estaría sobre todo os feminismos, non? Para nós foi moi importante, xa desde o principio, desde aquí tamén teño que agradecer, porque ese foi un concepto co que tamén naceu Nos Diario, cuxo xermolo inicial foi Sermos Galiza, nado en 2012, esa aposta especial polas mulleres, quero dicir, o feito de que eu estea sentada aquí non é unha casualidade, foi unha aposta do Consello de Administración, moi comprometido coas mulleres, un Consello de Administración onde hai grandes feministas, e xa o feito de nomear unha persoa, unha muller
directora dun medio de comunicación que acaba de nacer con tanta responsabilidade, ao final nacemos xa como terceiro medio en papel en número de persoas suscritoras, pois creo que é algo que hai que poñer en valor, non? Despois, con independencia do proxecto en sí, que penso que, bueno, pois, quen lle interese pode acceder a través da rede, atopalo nos quioscos de martes a sábado, os sábados acompañado do suplemento Sermos Galiza. Eu penso que tamén ten a súa importancia o que é, pois, falarmos do que implica ser directoras dun proxecto como os que estamos representando aquí, non? Eu creo que é fundamental, creo que é moi importante que os medios de comunicación estean dirixidos por mulleres, porque unha vez que chegamos unha de nós aí, temos que levar o resto, estamos representando o resto de mulleres, estamos tratando de poñernos en pé de igualdade. Estáse falando aquí moito, non? De que nas redaccións habitualmente somos maiorías mulleres, mas está ese chan pegañento ou ese tito de cristal que nos impide promocionar, que nos impide chegar a postos de responsabilidade. Aquí vexo que tamén hai compañeiras que se encargan de seccións que até o momento parece que as mulleres aí non existíamos ou que estaban un pouco vetadas a nós. Eu creo que é fundamental que o reivindiquemos. De feito, pois hai numerosos estudos que demostran ou evidencian que o feito de que unha muller pois este a fronte dun proxecto, este a fronte dunha sección, contribúe a que todas e todos poñamos os lentes violetas e a tratar un pouco a perspectiva de xénero, pero cunha visión transversal, non? Eu non acredito tanto en que haxa pois unha persoa responsable de igualdade nun medio como o feito de que este o medio, esta a liña editorial, para nós como nos diario, na liña editorial é fundamental o feminismo. Eu acredito en que o xornalismo ou é feminista ou non é, porque para min pois xa é unha cuestión de dereitos humanos, non? De situarnos en pé de igualdade a respeto dos homes. E aínda que isto, pois no día a día, supoño que despois nesta conversa que teñamos neste diálogo sairá, o día a día pois non sempre doado, estábamos falando antes, non? Da dificultade de acceder pois a fontes expertas femininas, feministas, e sí que o día a día un pouco pois unha batalla que moitas veces desgasta, tamén non vou vir aquí a dicir que todo maravilloso, que ben, porque non, porque despois, pois vivimos nun mundo fondamente patriarcal, vivimos unha realidade que a nós tamén nos educou pois con ese machismo que acaba impregnando todo e ao final pois no día a día atópaste con moitísimas actitudes, sobre todo paternalistas, non? Eu podo falalo desde a miña perspectiva, na miña experiencia, o feito de ter 35 anos e de ser muller, pois sí que é certo que notas discriminación, e supoño que pois todas as persoas coas que estamos aquí compartindo foro, percibes iso, non? Non te tratan igual que un compañeiro, non te tratan igual que se en vez de estar eu aquí sentada, pois estivese un señor, porque ao final, pois é algo que está aí, algo que non podemos eludir. E iso, penso que é moi importante que teñamos postos de responsabilidade por unha cuestión para reivindicar que levemos as mulleres a todas as partes, para reivindicar que se faga o xornalismo desde un punto de vista feminista, cunha perspectiva de xénero, cun compromiso inquebrantable a favor da igualdade. Ainda que iso supoña moitas veces pois críticas, como nos ten acontecido a nós. Vou vos poñer un pequeniño exemplo e xa paro de falar para que despois poidamos ter un diálogo máis fructífero. No caso de Nos Diario, cando poñemos a andar o proxecto, pois ao final un proxecto desta envergadura pois require moitos meses de preparación, moito traballo. E, entre outras cuestións, pois, como vos decía ao principio, non, de tratar estas temáticas que están pois, un pouco excluídas ou nas marxes dos grandes medios de comunicación, entre outras cuestións, pois, eu o que puxen de manifesto cando empezo a preparar o proxecto é que ten que haber unha linguaxe inclusiva, unha linguaxe non sexista. Xa tiñamos en Sermos Galiza, e xa creara, pois, eu penso que a nivel galego, a nivel nacional, fomos o medio nese sentido referente, punteiro, e que moitas veces lías as cousas e mesmo chocaba, non? Porque decías, que ainda non estábamos así moi afeitos a
a que se lesen pois as traballadoras cobran, pois as traballadoras galegas cobran menos que a nivel Estado, tal. Claro, a xente quedaba co tema de son elas as mulleres, non son as mulleres e os homes. Entón, pouco a pouco, isto foi tamén grazas a unhas compañeiras que tivemos aí desde o inicio, pois dando a batalla por isto. En Nos Diario dixemos, imos dar un paso máis alá, titulares, todo, absolutamente todo, linguaxe non sexista. Que implica iso? Implica, claro, nun titular non podo poñer as autónomas e os autónomos, porque vamos, por economía da linguaxe que moitas veces se fala destas cuestións e que tanto nos teñen falado disto os señoros da Real Academia, bueno, a nivel estatal española. Eu penso que na Real Academia Galega pois hai outra pois hai outra atitude. Bueno, pois no noso caso sí que supuxo moitas veces, pero mesmo por parte de mulleres, toques de atención, non? E críticas, moita crítica, pero mesmo críticas que chegan de dentro, é dicir, pois persoas suscritoras, persoas accionistas, oye, non nos sentimos representados cando estáis falando de traballadoras, queremos que aí se poña tal. Entón, bueno, pois son cousiñas no día a día que hai que ir resolvendo, pero para que vexades que moitas veces, bueno, pois sí, nun momento en que contas o proxecto e tal, pois queda moi bonito que usamos linguaxe inclusiva, que somos feministas, pero despois, chegado a verdade, chegado o día a día, parece que aínda extraña, non? E, bueno, era así unha cuestión que quería poñer como exemplo. Creo que é moi interesante isto que dis, non, de tratar os temas que non están nos medios de comunicación tradicionais, non, que creo que as tres, os vosos medios van por aí, e ademais de que o feminismo sea algo transversal, que tamén o apuntaba Pilar Álvarez, e non un eido aí apartado para que as chicas vayan a ese apartado, non? Precisamente en As Nosas, no inicio da vosa web, facedes un alegato, dicides que aínda que é un medio de comunicación no que se recollen os hitos do deporte feminino, está aberto a todo o público, os homes e as mulleres. As mulleres estamos bastante orfas de noticias deportivas nos medios de comunicación xeralistas, e sobre todo, además, que cando se fala moitas veces de deporte feminino se fala en termos negativos, non? Incluso de acoso, sabemos pouco das nosas deportistas. Contanos un pouco por que xurde As Nosas, cal é o vosso proxecto? Eu levaba anos pensando en un proxecto como este, tiña de feito un blog que foi o que levou o premio de Mudeganos un momento, que era Ellas tamén juegan, que xurdiu por unha cuestión de estudos que tiña que facer, e pois eu quero facer desto que é o que me gusta, non? Entón, como muller galega, como muller xornalista e adicada principalmente ao deporte, ligado ao deporte dende nena, para min dirixir un medio como As Nosas será un agasallo, unha responsabilidade moi grande tamén. Oye, que ás veces temos ese medo de dar o paso adiante, nos mesmos nos poñemos barreiras, e pensamos que non estamos capacitadas, ese síndrome da impostora e demais, pero había que facelo. Eu levo moitos anos vendo como as mulleres están relegadas no mundo do deporte a fora das portadas e fora das aperturas. Non? Pois no arranque do 2020, ese ano fatídico no que nos pensábamos que era un ano olímpico perfecto para sacar un medio como As Nosas.gal, nace As Nosas en xaneiro como un agasallo de Reyes estupendo, pero resulta que chega a pandemia e nos dá toda unha volta. Bueno, como decías, nos temos As Nosas como un xornal que fala do deporte feminino en Galicia. E sempre insisto moito niso, porque isto non é un xornal de deporte feminino, que tamén. É un xornal no que tentamos falar do papel que ten a muller no deporte en Galicia. Ben, eso quere dicir que non só competimos, é que somos xornalistas que falamos de deporte, é que somos suizas, somos directivas, somos xereiras que estamos na bancada animando, e somos mulleres que estamos facendo deporte polo simple feito de facer deporte como un acto de saúde e de socialización, vale? Pero é que tamén hai outras moitas mulleres que están no deporte como adestradoras, como preparadoras físicas, como psicólogas deportivas, e non se fala delas, están sempre nun segundo plano. Na nosa teima estaba o visibilizar a todas esas mulleres que conforman o panorama do deporte en Galicia. Por que queríamos facer isto? Porque pensamos que As Nosas é unha ferramenta de cara a esa igualdade real.
vale? De valorizármonos e de poñérmonos unha vez máis dando ese paso que non sempre nos atrevemos a dar, non? A veces chamas a xente e che di, no, pero que eu non teño moito que tes tantísimo que decir, por favor, vamos mirar o teu palmarés, de que estás falando? Me dá vergoña, dá ese paso adiante porque é tan importante como calquera outro, non? Nos creemos que cando vemos a unha deportista ganar, inspira a rapazas e inspira o resto, non só a mocidade, nos inspira a tentar superar retos, señan deportivos ou non. Son mulleres que se superan e que afrontan retos, consíganos ou non, porque na vida as cousas son me caio, me levanto e o volvo a intentar. E iso é unha base fundamental no deporte. O deporte é reiterar hasta que consigues superarte a ti mesmo como individuo ou nos deportes de equipo tamén como grupo. E cando visibilizamos a esas mulleres do deporte, creo que as empoderamos e les damos o valor que merecen, un valor que non se lle estaba dando. Nos decíamos tamén nesa pequena especie de carta fundacional que era tan obvio que era necesario as nosas porque o que estábamos facendo é falar delas porque eran noticia. É que son noticia, é que eu non me invento que esta señora ten gañado esta mesma fin de semana. Belén Toimil acaba de facer unha xesta e eu explicaba que non tedes idea que son 70 centímetros, o sea, de golpe, de superar un récord de España nese, es que vamos centímetro a centímetro esta muller acaba de facer. Unha muller que ademais é todo un exemplo de reinventarse. Ela rompe a rodilla, ela decide poñer un punto de inflexión na súa carreira deportiva, muda comportamentos de saúde en canto a nutrición e demais, transforma o seu peso en masa muscular, reduce peso para poder atacar unha técnica diferente, logo de ter lanzado toda a vida dunha maneira, decide darlle unha volta, poñerse as ordes dun adestrador que lle enseña unha técnica que é chamada xiratoria, que consiste en mudar todos os movimentos que ti tes automatizados. Isto é unha experiencia de loita e de superación persoal absolutamente válida para calquer ámbito da vida. O que te enseña é que con esta maneira de actuar chego hasta aquí, pero se eu teño o valor, o arrouto de intentalo de outra maneira, mellor chego hasta aquí. Efectivamente, por riba dos 18 e consolidándose e mirando para Tokio con unha esperanza que nos fai a todas poñer moitas esperanzas nela, como noutras, como Ana Peleteiro e tal. Pero o caso de Belén parece un caso moi significativo, é dicir, é unha muller que estando ben posicionada dentro do lanzamento de peso, da súa disciplina, decide que hai que darlle unha volta a isto e vamos a intentarlo de unha maneira diferente para conseguir mellores éxitos. É importante que digamos eso que apuntaba Diana, isto non é un xornal para mulleres, isto é un xornal para persoas as que lles gusta o deporte. No que as mulleres son protagonistas, efectivamente, sono e o son porque son noticia, insisto, o sea, non me invento que unha muller estea en portada ou seña un titular. Quixemos darlle tamén nas estadísticas o que decía antes María Yáñez, efectivamente contrastamos que estábamos no certo. Son parellas, o sea, incluso podemos ter un pouquinho máis de siareiras que siareiros, 57, o sea, unha chorrada, pero logo a hora de interactuar o de chegarmos é máis grande dos homes, é dicir, son moi pouquiños e oscilan, ¿no? Como en todo en internet, como moi ben falaba, eu escoitaba a María e decía, ai, como me vexo, buscando sempre a maneira de darlle unha volta, de aprender, de buscar novas maneiras de contar. Internet é un mundo moi vivo, que nos ofrece moitísimas posibilidades, pero no que continuamente tes que estar buscando o clic, non o clic de clic, sino o clic cerebral que fai que a xente se interese polas historias que queres contar e as realidades que queres contar. Nese aspecto tamén me gustaría destacar que no caso das nosas, cando falamos eso de muller e deporte, e non só de deportistas, falamos tamén de reportaxes diferentes, o que tamén apuntaba María, non quedarnos só na competición, que sí que é moi interesante, e que é o que nos dá máis visitas, non vou a negalo, pero sí facer reportaxes nas que amosáramos outra maneira de ver a muller no deporte. Por exemplo, vos cito un par delas, hai moitas máis, pero que poden ser representativas. No seu momento fixemos unha reportaxe sobre deporte e maternidade. Distintas maneiras de afrontar a maternidade en distintos momentos da carreira deportiva
no que o que queríamos poñer sobre a mesa era que a decisión ten que ser absolutamente persoal ou de parella, porque pode ser persoal ou de parella, pero nunca pode estar marcada porque ti teñas unha actividade profesional, neste caso, lamentablemente, na maioría dos casos non é profesional porque o deporte feminino non chega a súa profesionalización e outras cousas nas que estamos aí na pelexa, pero si unha práctica importante dentro da túa vida, non pode ser o que marque cando decides ou non, porque esa tamén é unha opción, decidir que non queres ser nai, porque se o fago agora me coincide cos xogos, estou a punto de entrar nunha convocatoria para tal, este é o momento máis alto da miña carreira, porque se paro agora corto a miña progresión, e que non me van a renovar o contrato se me quedo embarazada, bla, bla, bla. O sea, deciden hasta sobre os nosos corpos, non? As nosas carreiras deciden sobre os nosos corpos. Pois esa reflexión foi a que quixemos poñer sobre a mesa con casos concretos de mulleres que nos contaron, mulleres deportistas de distintos ámbitos do deporte, que nos contaron a súa experiencia persoal. Outro exemplo, por exemplo, tamén que poderíamos poñer sobre a mesa, no caso de socializar, cando tratamos un deporte que a mellor non conocedes, a mellor sí, é unha modalidade deportiva que se parece moito ao voleibol, que se chama cachibol e que practican sobre todo en Ourense. Vale, esta é unha práctica deportiva que en realidade non compiten, xogan, pero lles importa 3 pimientos falando en plata quen gañe. Adoita de facerse con mulleres, aínda que é mixto, tamén hai homes, e sobre todo son mulleres que non son novas, son de certa idade, digamos, non? Vale, elas o que fan é xuntarse para facer deporte. Elas xúntanse, entón consiguen ter unhas rutinas, un hábito de vida saudable, consiguen facer unión en canto grupo, e o que supón o cachibol para elas é un acto social de saúde persoal e de grupo que lles obliga cando, decía unha delas, que cando eu non quero salir de casa, tiran por min. Eu vou a pandereta, elas fan cachibol. O meu grupo que tira de min, a mellor é este, pois o deporte tamén sirve para todo iso e a veces o esquecemos, non? As nosas está para iso, para que as nosas deportistas pois podan ser noticia de verdade, podan estar nas portadas e podan sentirse valorizadas e que a través delas o resto das mulleres nos vexamos representados, sobre todo as máis novas que vexan que teñen referentes, porque o de non ter referentes en todos os aspectos da vida creo que é unha cuestión absolutamente fundamental. Berboquete, unha das nosas futbolistas máis coñecidas, o repetía insistentemente e ten moita razón. Non temos referentes. Vale, volvemos ao tema das directoras. Levo 26 anos traballando en comunicación en distintos ámbitos, prensa, televisión, cine, bueno, de todo, axencias, como estou agora, medios de comunicación en papel, digitais, radio. Solo unha vez nestes 26 anos tiven un superior que fose muller. Solo unha vez. Foi en Xornal de Galicia e a subdirectora, que era María Val, por riba estaba José Luis Gómez, pero solo unha vez nestes 26 anos, por riba de min, tiven unha xefa. Non teño referentes. Bueno, teño o Gaviza, que para mí é Dios, pero vamos, o sea, quero decirvos, non temos espellos onde mirármonos, non hai tantas mulleres. Ahora, pouco a pouco, vamos vendo, pois eso, mulleres que van dirixindo seccións, que vamos dirixindo medios, e que vamos conseguindo que se nos deixe facelo e somos quen de dar o paso. Insisto, non é tan doado a veces dar ese paso porque nós mesmos pensamos se estamos ou non estamos preparadas. Logo no día a día, o que decía María, pois hai que bregar con moitas cousas. Tocounos ademais bregar ano 2020, que vos decía, para nós eran os Xogos Olímpicos, chegou a COVID. Entón tivemos que reorganizar absolutamente todo. Informábamos de que se suspendían competicións, de como se ascendía ou descendía, de como as deportistas adestraban nas súas casas, como inventaban maneiras de tal. Outra cousa moi interesante foi como inventaron que nos deportes de grupo, que as dinámicas de grupo, as psicólogas e os psicólogos deportivos mantiveran o nexo de unión do grupo con dinámicas de grupo que facían a través de WhatsApps, etc. Ver como o deporte vai máis aló da técnica e do esforzo físico. É moito máis. Está moito máis aló de simplemente un exercicio físico que é a base, pero non o é todo. A veces en moitos deportes de grupo, precisamente o fallo está en que non existe o grupo como tal. Hai moitas individuales moi
importantes, pero non hai un grupo como tal. E como as deportistas olímpicas viron frustrados totalmente o seu tal. Esta semana tiñamos un artigo de outra muller tamén, unha psicóloga deportiva, Amador González, na que falaba efectivamente esa frustración, non? Que primeiro tiveron que afrontar as deportistas e como despois se foron preparando, logo viron casi como un alivio, e máis tempo para adestrar. Pero agora mesmo ainda estamos nun momento no que non temos a certeza absoluta de que haxa Tokio 2021, que todavía están tendo que volverse a gañar o seu posto, ata hai nada, unha clásica do noso deporte que estou sobre vai estar nos xogos, que Tere Portela todavía non sabía como podía clasificarse. Pois imaginadevos que vos a vida con ciclos olímpicos son de cada 4 anos, que ainda por riba vos poñen un máis, e cando xa teñades todo conseguido, tedes que volver a darlle unha volta a todo e volver a pensar como me clasifico, como... Ten moito máis o deporte, insisto, que non estábamos tendo en conta. E non me quero estender máis, que senón só falamos das nosas e de deportes. Nesta mesa non volver a mencionar os temas que ao final dos que falamos sempre as mulleres xornalistas e as mulleres profesionais en xeral, de todos os handicaps que temos para chegar a dirixir medios. E me quería centrar un pouco máis, a ver que opinades, porque ti sí que apuntaba, Silvia, a que a vosa audiencia é tanto masculina como feminina. A verdade que me sorprende e me alegra tamén. Non sei se tedes datos no caso de Nós de Diario, porque xa decías que protestaban, non? Se poñades traballadoras en lugar de traballadores, e 20 dixeches que principalmente a audiencia era femenina. Como as tres tratades nos vosos medios de comunicación temas que ao final están nas marxes, porque o deporte femenino sigue estando nas marxes, os temas que falades vos de máis educación, medio ambiente, feminismo, maternidades, e a cultura feita tamén principalmente por mulleres, como conseguides chegar ou cales son as estrategias para, falando desa transversalidade, para intentar chegar ao público masculino, se que interesa chegar ao público masculino, ou se estamos condenadas as mulleres cada vez que facemos contidos a que parece que sexa solamente para mulleres, non? Que o contrario non pasa, non? Xa sabemos que as mulleres consumimos todo o que fan os homes culturalmente falando, non? Series, libros. Cales son as estrategias como medio de comunicación para captar esa audiencia? Se interesa, porque igual non tedes ningún interés en que vos lean os homes, para facelo, non? Que chegue a todo o mundo. No noso caso non hai ninguna estrategia para captar audiencias en canto a xénero, creo. De feito, non buscábamos nin mulleres nin homes. Foi realmente un pouco sorpresa, non? Din este dato porque ainda hoxe estive como revisando aí as estadísticas e pareceume curioso. Pero non é algo que andemos nin buscando, nin para un lado, nin para outro. Creo que aquí... O público, digamos, perdona, maioritario, non? Porque tamén son temas que levan un desenrolo largo, non? Non son noticias ou reportaxes de un consumo inmediato, non? Como se consigue, igual non tanto as mulleres, que chegue a audiencia? Sí que hai certo estereotipo tradicionalmente na prensa, que a prensa seria digamos, de domingo a tal, e o fin de semana chegaba o colorín, que era o que lle chamaban periodistas homes, que lle chamaban despectivamente as revistas que viñan cos periódicos el colorín. E eu creo que e logo tamén, en canto ao reparto de quen facía unha cousa e a outra, normalmente, pois o xénero tamén estaba, as mulleres estábamos máis no colorín. Entón, a miña pregunta é, por suposto, como decía antes Pampa, coa ciencia, as mulleres debemos estar na política, na economía, na información de todo tipo, pero non hai que despreciar o colorín. Quero dicir, deixemos de chamar de colorín. Esta é a última vez que o dixen. Pero, quero dicir, as revistas achegan outros puntos de vista, achegan, amplían, eu creo que amplían a visión a esa cousa, tamén vou a por outro estereotipo gris, en contraposición ao colorín, que é, digamos, a información diaria. Entón, eu creo que trátase de un pouco de ese equilibrio. Nós temos que estar ali, na información diaria, na información seria, entre comillas, pero creo que a información que tradicionalmente se desprecia un pouquiño máis por non ser tan seria, entre comillas, ten moito valor porque pode ter moito alcance e porque porque se contan as historias de outra maneira, sobre todo dache unha cosmovisión que se cadra a outra non está. Entón, eu creo que se trata de quen está, o sea, non se busca tanto moitas veces de maneira estratégica, senón que tamén vai de maneira orgánica. Se un medio dirixen mulleres, eu creo que directamente moitas veces non saen
outros temas, outros puntos de vista, basicamente porque o punto de vista que temos nós. No meu caso non hai unha busca estratégica, pero sí que somos conscientes de que a revista atrae se cadra máis xente do que atrae certos outros temas. Non debería ser así, pero nese equilibrio, nesa mezcla, eu creo que temos que traballar e non seguir parcelando un pouco o que é revista e contidos un poquinho máis diverso co periodismo máis clásico, digamos, que se fai diariamente. Claro, a ver, nos quizáis pola nosa natureza, non? Que, bueno, pois que no voso caso é algo moito máis específico, máis temático. Nos, ao final, pois somos un medio generalista, aínda que tratemos pois temáticas ou fagamos fincapé en temáticas que moitas veces se esquecen ou se exclúen, nos informamos do que acontece tamén no día a día, non? Entón, nese sentido, noso target, digamos, que son tanto pois mulleres como homes, e eu sempre digo que a cada recuncho onde poidamos chegar, encantadísimas de facelo. Por que? Polo que comentaba antes Silvia, non? Eu creo que é fundamental termos aí un espello e os medios de comunicación como axentes socializadores, non? Termos un espello onde ver referentes, a todos os niveis. E eu aí tamén reivindico moito o papel non só de que as mulleres pois teñamos postos de responsabilidade, que obviamente é moi positivo, pero tamén pois das redactoras que non teñen postos de responsabilidade, non? E no seu día a día pois están esforzándose sempre por tratar de visibilizar outras mulleres en todos os ámbitos. Despois decatámonos de que cun pouquiño que escarbes, cun pouquiño que investigues, decataste de que hai mulleres referentes en moitísimos eidos da vida, non? Eu falo, pois, non somos un xornal pois moi centrado no que Galiza. Aquí hai unha creatividade, aquí hai unha riqueza, aquí hai unha potencialidade brutal. Que acontece con isto? Que era o que comentabas ti, non? Estamos afeitas e afeitos pois a que na meirande parte dos medios de comunicación, bueno, pois sexa todo moi ABC. Ao final, pois, cando falamos de ciencia, imos a tales persoas. Cando falamos pois, non sei, de traballo, imos a tales outras. E non, a pandemia, se algo nos trouxo de bo, algo positivo, foi poñer en pé de igualdade pois as mulleres científicas. Nos era un tema que xa en Sermos Galiza pois tiñamos tratado con antelación. De feito, lembro que en xaneiro sacaramos unha reportaxe sobre a precariedade das mulleres investigadoras. Daquela, pois, a pandemia parece que o coronavirus que estaba ali na China que nunca chegaría a nós. E cando te informas, cando te esforzas, porque supón un esforzo tratar persoas, tratar temas que apenas están visibilizados, os que non temos tan fácil chegar a esa xenda, pois cando entras aí, decátaste de que hai unha potencialidade brutal. Entón empezas a ver pois que temos científicas nos laboratorios das universidades galegas que xa lles gustarían moitos outros sitios, non? E cando falamos de que aquí, por exemplo, hai un sistema literario moi rico que se pode poñer en pé de igualdade con calquera outro sistema literario pois dunha nación con Estado, pois dun goberno que aposta e que pon cartas para internacionalizar, para profesionalizar, pois nos outros ámbitos é igual. É unha pasada. Unha vez que te pos a ver, que tes ese interese, aparecen pois persoas que dis, guau, pero que aquí, comentabas ti antes o das vacinas, non? Que eran 3 mulleres. Nos sacamos, acórdome da vacina chinesa, cando comezou todo isto, que foi a primeira, así, en Portandá, puxéramos iso de manifesto, non? E eu creo que, nese sentido, é moi importante visibilizar e normalizar, porque, ao final, as mulleres estamos aquí. As mulleres formamos parte, pois, somos o 52% da humanidade, non? Entón, reivindiquémonos. Eu xa sei que moitas veces é complicado, falábamos antes, pareceu moi interesante tamén o que lle comentabas, non, do síndrome de impostora e tal, pero ti moitas veces cando acudes a unha persoa para que publique un artigo de opinión, por exemplo, eu sí que creo que temos certas reticencias a sermos máis inseguras, porque ao final tamén criámonos nese... É unha cuestión educacional, non? Educacional, e que ao final... E despois tamén eu fixen moito fincapé, bueno, aparte da cuestión de
linguaxe inclusiva, en que na nosa sección de opinión falarámoslo, bueno, cando estivéramos en anteriores foros, a importancia de que as mulleres opinasen. Nos, as opinións que temos, nos temos dous tipos de opinión, unhas pagadas e outras non se pagan, que serían as tribunas, que serían un pouco as cartas á directora. Ben, pois das pagadas, que son as que dependen de digamos, a nosa escudería, eu díxenlle, non, ten que haber tantas mulleres como homes ou máis mulleres que homes, estamos a máis mulleres que homes. Que acontece? Que nas tribunas, no que son as cartas á directora, apenas escriben mulleres. É unha cuestión que eu creo que tamén é esa cuestión educacional. E a parte de educacional, algo que tamén é moi importante. É dicir, quen se dedica aos cuidados no día a día? Quen pode permitirse o luxo de pois sentar, escribir, facer un esforzo intelectual? Para iso é necesario pois ter tempo e ao final pois somos as mulleres que temos que cargar con todas esas duplas e triplas xornadas laborais que nos impiden poder facer esas cuestións pois que os homes teñen máis doado facer. Aí tamén, perdona que te interrumpa, o que lle paso a Silvia, igual eles teñen que opinar menos, tamén che digo. Tamén, porque vamos, hai un exceso de opinión en xeral tremendo, e eles, claro, como teñen tempo libre, efectivamente, vou a opinar desto moitas veces, pues, como se di na rúa, nas manifestacións do 8 de marzo, esa pancarta que é das miñas favoritas, pavo, cállate. Pois igual non nos temos que obligar se cadra tanto, senón o mundo da opinión se está masculinizado tamén por algo, porque eles pensan que teñen cousas que decir todo o tempo. Sí, máis que nós. Moitas veces tampouco é síndrome da impostora, senón que se non tens nada que decir, tampouco pasa nada, sabes? Hai que tamén un pouco poñer en valor o silencio e tal. Sí que é certo que nos temos que esforzar un pouco máis, pero creo que eles se teñen que esforzar máis en estar calados. Parece moi interesante esa reflexión porque vamos, compartla plenamente. Efectivamente, outra maneira de velo é tamén moi interesante, efectivamente. E subo unha pancarta. Nos preguntaba antes, Diana, ao principio o tema da paridade en canto aos seareiros que nos siguen e tal. Sí, facíamos esta reflexión, porque eu creo como unha reflexión que xa levamos facendo tamén os 4 anos do foro e cando facemos outros encontros de mulleres, non? Que parece que nos diriximos sempre a nos mesmas. E que é unha pena, sempre sacamos esta conclusión de que as cousas que temos que contar as mulleres non sexan escoitadas pola outra mitade da poboación, como que nos estamos contándonos a nós mesmas constantemente os problemas que temos para dirixir, para opinar, sendo mulleres. De feito, aquí apunta Carmen Fouces cantos homes nos están escoitando, non? E di, pois van a quedar atrás e despois que non se lamenten. É irreversible o avance do feminismo. Eu teño aquí na pantalla as persoas que están conectadas escoitándonos, salvo un, creo, Fernando Iturralde, o resto son mulleres, non? E para min, como muller, como xornalista, como profesional, é un problema non conseguir romper esa barreira, non? Xa están ellas con sus cositas, non? Como se decía ás veces, non. Non pode ser así, efectivamente, o sea, non... Dende logo nas nosas, contra o que podería parecer, o que decía, para min non é un xornal para mulleres, un xornal no que se fala de mulleres, pero un xornal para xente que lle gusta o deporte. E eu estaba convencida de que efectivamente había o que se chama un nicho de mercado e que era xente interesada. Porque se ti lles pos... É como cando van a primeira vez a ver un partido de fútbol feminino. Pois saben xogar. E que pensabas que facían? Que pensabas que facían? O sea, non sei, que corrían como locas detrás da pelota? Non, xogan. Claro que xogan. Xogan a mellor con máis técnica que potencia, pode ser ou non, porque hai mulleres que teñen moita capacidade tamén nese aspecto, pero son mulleres que practican deporte, punto pelota. Nas estatísticas se constata, vale? Tanto nas estatísticas das redes sociais como nas estatísticas que podemos seguir da propia páxina. O que tamén quería resaltar é a necesidade que tiñan tamén as propias protagonistas de que por fin se lles dera voz. Os nosos maiores prescriptores, as nosas maiores prescriptoras son as nosas, as mulleres do deporte en Galicia. Son as primeiras que comparten. Ti ves a deportistas que gañaron todo, que te mandan un privado, moitas grazas por... Pero como grazas? O sea, non me tes que dar as grazas por facer
facerme eco do que acabas de conseguir, porque que ti es noticia. Grazas por seguirnos, grazas por compartilo e grazas por estar aí léndonos, non? O sea, non ten sentido. As nosas principales valedoras son elas, xustamente as protagonistas das nosas noticias, e son as que espallan o contido máis que nadie e as que comparten cos seus seadeiros as nosas noticias. É dicir, había demanda desa información e había demanda por parte das protagonistas dunha santa vez selo, de que se lles dea a voz e que teñan presencia. Pouco a pouco iremos buscando mellores formatos digitais, como decía María, pero bueno, todo eso vai vencellado sempre aos partos, que é a outra tema que temos. Chega a pandemia e todo eso que tiñamos, polo menos no noso caso das nosas Puntogal, pensado de dar o seguinte paso de poder conseguir mellor financiamento que pudera engrosar o persoal, que é o que fai as cousas e os medios que temos para poderlas contar, porque internet nos permite de todo con recursos económicos que o avale, pois claro, aí houve un freno, porque as empresas non poden, as administracións están a outra cousa, e pois pouco a pouco ves como portas que pensabas que se podían abrir poden ter menos posibilidades de abrirse, non? E iso sí que fai que non podas facer tanto como quixeras e que non chegues a tantos sitios como quererías. Bueno, gracias, compañeiras, por participar, por darnos esta reflexión sobre o que supón ser muller directora, todavía minoritarias. Esperemos que a situación mude o máis pronto posible. Vou a mencionar as nosas intérpretes, a Noemí Vázquez Míguez e a Raquel Martínez Iglesias. Gracias por acompañarnos tamén e por facer posible a través da lingua de signos que este congreso poda chegar a máis xente. Vémonos a tarde ás 5 con Evaba Almeida para falar de voces desterradas, mujeres en países musulmanes. Moitas gracias.